Siguiendo con nuestro estudio de palabras de bendición para nuestros hijos, vamos a entrar en esta parte importante de bendecir a nuestros hijos. Ya hemos mirado, ¿sí?, cómo a veces hemos destruido con nuestras palabras a los nuestros. O hemos recordado cómo nuestros progenitores nos destruyeron con palabras. Y por eso cargamos en nuestros pensamientos, recuerdos, actitudes que nos marcaron y nos siguen marcando por los años. Y si Dios ordenó bendecir, entonces tenemos que empezar a bendecir a los nuestros. Tenemos que empezar a declararles el amor de Dios a los nuestros. Y con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra actitud, ganar a los nuestros. Miren lo que dice Génesis 48, 14 al 16. La Reina Valera dice esto. Luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos a propósito, a pesar de que el primogénito era Manasés, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sean ellos llamados por mi nombre y por los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y abundantemente en medio de la tierra. Qué palabras tan poderosas. ¿Y qué transmiten estas palabras? Que mis hijos sean reconocidos por mi nombre. No que digan, ay, los Ortegas, ¿de dónde vienen? Pero mire, es una clase de delincuentes, una clase de ladrones, eso vienen de gente fraudulenta, mentirosa, borrachos. Porque a veces así nos persigue el legado de un nombre o de un apellido. Ojalá pudiéramos cortar eso. Y lo podemos hacer con nuestras nuevas generaciones. Tal vez tuvimos padres que nos abandonaron, que nos destruyeron. Y que muchos quisiéramos cambiarnos el apellido, el nombre que nos marcó. Tal vez no podemos. O tal vez sí. Pero lo que sí podemos es que nuestras nuevas generaciones puedan tener un nombre que los identifique a través de nosotros. Los judíos tenían esa costumbre hasta el día de hoy de bendecir a sus hijos todos los viernes antes de empezar el sábado, el día de reposo. Se reúnen en las casas del jefe de familia, del mayor de la familia. ¿Y qué hace el mayor de la familia, el padre, progenitor de toda la familia? Bendice a sus hijos por las cosas que han sucedido en esa semana que termina en sábado, y bendice a sus hijos por las cosas que vendrán en la semana después del sábado. Bendecir a su familia. ¿Y qué hacían? Colocaban la mano derecha. En este caso encontramos que Jacob, Israel, es el mismo, ¿sí?, pone estas dos manos, porque habían dos hijos, ¿sí? Pero en sí la intención era bendecir. No estamos hablando de una imposición de manos. Estamos hablando de lo que Dios ordenó, o bendecir
a los hijos. ¿Y cómo lo hacían? Imponiendo la mano sobre los suyos. La palabra de bendición tiene varios significados, aunque también significa arrodillarse. Por eso es la costumbre de que en la antigüedad nuestros progenitores, nuestros padres, sobre todo cuando nos hablan, nos cuentan, ¿sí? Ellos tenían que entrar arrodillados a pedir la bendición a sus padres antes de ir a dormir. Mi madre me cuenta eso, que entraban al abrir la puerta del dormitorio y que iban arrodillados hasta la cama donde estaba el papá y la mamá, a pedirle la bendición para irse a acostar. Hoy lastimosamente no se da eso. No hay respeto. Ya no hay autoridad. Se perdió la autoridad de los padres. Pero aquí la cuestión, la palabra bendecir, ¿qué significa? Es una declaración de una buena voluntad, de felicidad y de prosperidad. Un hijo en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Cristo, sin la bendición de su padre, era un hijo que deshonraba a su padre, deshonraba a su madre. Un hijo cuando salía de su casa sin recibir la bendición de su padre, era un hijo que deshonró, cometía un pecado, al punto de ser desheredado. En Mateo capítulo 19, 13 al 15, Nueva Versión Internacional nos dice esto. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Ojo, imponer las manos y orara por ellos. No está hablando de una transmisión de dones, sino de que imponer las manos en la cabeza de los niños para orar y bendecirlos en el nombre de Dios. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. No solo el progenitor tenía la autoridad para bendecir a los suyos, sino que los padres llevaban a los sacerdotes, a los maestros, a los que estaban dedicados a la oración, a los que estaban dedicados en el ministerio de la palabra, de la predicación, de la enseñanza, a que ellos les bendigan a sus hijos. Pero hay algo muy importante, y algo que no podemos pasar por alto. Para muchos adultos, tal vez sus progenitores no tuvieron la oportunidad de bendecirlos. Darles una bendición de verdad. Porque la bendición se volvió una muletilla. Y la bendición no es una muletilla. La bendición es un modelo de Dios para decirle a los nuestros, declararle a los nuestros, entregarle a los nuestros en las manos de Dios, que Él nos bendiga. Como decía en Números 6, 22 al 27, ¿recuerdan? El Señor ordenó, dio un mandamiento a Moisés y le diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te extienda su amor, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. La intención, ¿cuál era? De poner el nombre de Dios, aquel nombre que era prohibido pronunciar, prohibido jurar en vano.
que los israelitas tenían tanto temor de pronunciarlo por respeto. Pero cuando bendecían en el nombre de Dios, era una señal de protección verdadera, real. Pero algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo podemos tener una palabra de bendición o dar una palabra de bendición si nuestro corazón está entenebrecido por el dolor, la amargura, la falta de perdón y el arrepentimiento? ¿Cómo podemos bendecir a los nuestros invocando el nombre de Dios? ¿O cómo podemos nosotros empezar de nuevo si de pronto nuestros progenitores nunca lo hicieron? Y en vez de bendecirnos, nos maldijeron con palabras que nos hirieron, nos ofendieron y marcaron nuestras vidas. Como las historias de estas cartas, de estos niños que decidieron quitarse la vida porque desde pequeños fueron despreciados, fueron muertos con palabras que los marcaron y que al final determinaron quitarle la vida. Y no lo hicieron ellos, lo hicieron sus progenitores, porque ellos los marcaron. El suicidio se desprendió de la maldición que pusieron sus padres. Entonces, ¿cómo podemos bendecir si a mí no me han bendecido? Hay algo muy importante. Hay que empezar pidiendo perdón. Yo no puedo ser un canal de bendición si antes no me arrepiento, si antes no reconozco mis errores, o si antes no he perdonado a aquel que me ofendió, a aquel que me hirió. Allá en Génesis capítulo 50, 17 al 20, la Nueva Versión de las Américas nos dice: así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Llegó el momento en que José iba a estar presente de sus hermanos. Y llegó el momento en que sus hermanos tenían que estar delante de él y buscaban las palabras para que él los perdone. Y cuando está al frente, José, ¿qué hace? Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos, tus esclavos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pensaron en el mal, pero Dios este mal lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy esto que está sucediendo y se preservara la vida de mucha gente. A veces no podemos entender el dolor, a veces no podemos comprender la magnitud de la tragedia o del daño que estamos haciendo a otra persona o el daño que nos hicieron. Pero cuando pasa el tiempo y uno se refugia en Dios, se transforma, se convierte a Dios, uno puede entender y puede comprender que
muchas veces era necesario pasar un desierto, pasar una dificultad para tener la madurez, para comprender, para llenarnos de sabiduría. No sé qué episodio tengas tú en tu vida, qué sembraron tus progenitores en ti. Tal vez ya no están para arrepentirse, como en este caso los hermanos de José tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón, de reconocer la falta y el mal que le hicieron. Y tal vez no haya quien perdonar, pero tienes que hacer el proceso de dejar esas cargas, de dejarlas ir, porque están contaminando tu vida y están contaminando la vida de los demás. Tienes que sanar. Y la única forma de sanar es viniendo a Dios, es aceptando a Cristo Jesús, es llenándote del Espíritu Santo. Y si tú le has fallado a tus hijos y has sembrado palabras hirientes, palabras de maldición a tus hijos, es hora de pedirles perdón. Y no es fácil pedir perdón. Y mucho menos cuando somos adultos, somos los padres. Porque muchos pensamos que es tratar de humillarnos o perder la autoridad sobre nuestros hijos. Y lastimosamente cuando pasan las tragedias, cuando pasan situaciones difíciles, pensamos en que, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no les hablé? ¿Por qué no les dije? Cuando ya es demasiado tarde. La vida no es fácil. La vida es un conflicto. Y todos los días, cada uno de nosotros vivimos conflictos. Pero hay conflictos que vienen del pasado, de palabras de maldición, de cosas de maldición, que luchan con nuestro presente. Y hay algo que podemos hacer: perdonar y pedir perdón. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado, tal vez a la persona que le hemos fallado no está ya presente. O tal vez no quiere escucharnos, pero a través de nuestras obras, transformarnos, cambiar, enmendar, corregir. Y nuestra actitud debe cambiar de ahora en adelante. Hace algunos años en Estados Unidos, un profesor hizo un experimento social. ¿Sí? Este profesor les entregó a sus alumnos una nota, una notica, ¿sí? Y decía esa nota: quien soy hace la diferencia. Y él se las entregó a cada uno de sus alumnos, ¿sí? Y les decía que cada uno de sus alumnos hacía la diferencia en la vida de él. Y les entregó otras 2 más, ¿sí? Y entonces uno de ellos, ¿sí?, se la entrega a alguien que le ayudó a hacer un trabajo para presentarlo en su colegio. Y quiero honrarte, quiero decirte que tú haces la diferencia, hiciste la diferencia en mi vida, ¿sí? Y luego le entrega
y le dice, bueno, te doy esta para que tú te la entregues a alguien este día, para que lo honres. Y lo que hace esa persona, se la lleva a su jefe, un jefe bravo, gruñón, que era reconocido por ser déspota, por ser grosero. Mas, sin embargo, este trabajador, este empleado va y le dice, mire, yo quiero hacer algo con usted esta mañana. Hoy me pasó esto. Y pensando en quién debería yo honrar, quiero decirle que quiero honrarlo a usted. Y quiero decirle que usted ha hecho la diferencia en mi vida. Porque gracias a usted tengo un empleo, gracias a usted puedo llevar alimento a mi casa, puedo llevar alimento a mis hijos, puedo pagar mis deudas. Y le entrega ese reconocimiento. Luego el papá se pone a pensar y regresa a la casa tarde. ¿Sí? Y cuando regresa, mira a su hijo que está en la sala. Y él empieza a contarle la historia a su hijo. Y tomando esa pequeña nota que le puso su empleado, ¿sí? Se la saca y se la pone a su hijo. Y le dice, mira hijo, tal vez yo soy una persona aburrida, enojada, tal vez no tengo tiempo yo para escucharte, tal vez no estoy porque el trabajo me lo impide estar, tal vez tengo muchos problemas, muchas dificultades y tal vez no puedo transmitir esto porque de pronto nadie me lo transmitió a mí. Y crecí sin tener esa caricia, esa palabra amable de mis padres. Pero hoy quiero honrarte a ti y decirte que tú haces la diferencia en mi vida y que gracias a ti yo tengo un propósito en la vida para trabajar, que tú eres el motor por el cual yo salgo todos los días a trabajar y que te amo mucho. Cuando el niño escucha estas palabras y recibe la pequeña nota prendida en su pecho, se pone a llorar. ¿Y qué resulta? Que le dice, padre, allá arriba en mi cuarto hay una pequeña nota que decía los motivos por los cuales esta noche yo pensaba quitarme la vida. Pero me doy cuenta que estaba equivocado. Me doy cuenta que soy importante para ti. Me doy cuenta que tú me amas y que todo lo que haces, lo haces por mí. Ya no necesito esa hoja. Muchas historias de estas hay en la vida de muchas personas. Una palabra de bendición va a lograr evitar tantas tragedias, tanto dolor, tantas lágrimas, tantas cartas suicidas. Nosotros somos un canal de bendición. Dios nos llamó para dar bendición. Dice Primera de Pedro, el capítulo 3, 8 al 9, traducción lenguaje actual. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros,
Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Ni aún a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daños, tenemos que nosotros hablar palabras de maldición. Todo lo contrario, decirle a Dios que los bendiga. Nosotros somos llamados a bendecir y como creyentes mucho más. Somos el canal de bendición para nuestros hijos. Somos el canal de bendición para las nuevas generaciones. Una palabra de bendición puede cambiar el corazón de un hijo, el corazón de alguien. Y es el momento, es hoy, en que tú puedes romper aquello que te esclaviza y aquello que ha dañado a los tuyos. Bendice a tus hijos, abrázalos, pídeles perdón si les has fallado y muéstrales verdaderamente que los amas. Y perdona a tus padres. Y si no te han pedido perdón, ve y perdónales. Y si ya no los tienes, igual, perdónales. Y empieza a hacer un canal de bendición. Aléjate de la amargura. Aléjate de la tristeza. Aléjate del dolor. Que tus lágrimas no sean de tristeza, de fracaso, de amargura. Que sean lágrimas de felicidad. Que Dios te bendiga grandemente.